Estaba muy perdida y por eso decidí invitar al bailarín después de comer, dormir. Siempre lo que soñaba me refería a la verdad. ¿Para qué buscar videntes? Sus sueños eran como los caminos que yo debía seguir. Me hablaban de mis relaciones, de su vida. No sé, estaba entre lo normal, lo paranormal y mi presente. Volví a despertarme cada día en otro cuerpo. Ya estoy oyendo al bailarín en la siesta. Menos mal, porque he estado perdidísima. Sí, volví a despertarme cada día en otro cuerpo y asimilaba lenguas, emociones, sentimientos, conocimientos y experiencias diversas de ancestrales vidas o momentos futuros. Pero aún así me sentía solo. Era una soledad relativa, ya que al compartir tantas sensaciones, miles de allegados me acompañaban, pero no conseguía conversar o compartir plenamente mis dudas y mis incertidumbres. Seguía siendo aquel chaval que cayó en el caldero, pero ya era tan sabio como un viejo de 200 años, una paradoja inescrutable. Sin embargo, la soledad era profunda, un impedimento, del que no podía escapar, hasta un día determinado en el que desperté en el cuerpo de un tal conde de Saint-Germain. Sí, lo podéis buscar en internet. Un tío polifacético, políglota, escritor, alquimista, músico, sanador, creyente del humanismo y ocultista, conocido como el maestro Rey Sol. Nadie conocía sus orígenes, ni la fuente de su riqueza, pero se sabía que nunca usaba dinero, solo diamantes. Eran mediados del siglo XVIII, y creo que era la primera vez que accedía a un personaje tan culto, y algo debió notar aquella mañana. Yo también sentí algo especial, como una comunión, como si algo en su mente estuviera abierto y la mía se proyectara sobre la suya en algún sentido. Lo observé asearse y desayunar unos bollos de mantequilla con leche caliente y se precipitó hacia una sala llena de productos extraños. Hizo una combinación de varios de ellos que yo no reconocí y se bebió de buen trago. Cayó en una especie de trance, una semi-inconsciencia que relajaba sus músculos y abría todo el potencial de su conocimiento. Tardó unos minutos en recuperar los sentidos. De repente, escuché su voz. Me estaba hablando. Sé que estás aquí en mi cabeza. ¿Quién eres? Me quedé estupefacto, anonadado. Rápidamente reaccioné e intenté explicarle mi situación, el origen de mi estado, pero me aturullaba. Hablaba en su idioma y en otros muchos. Me confundía con tantas cosas que quería contar al mismo tiempo y las entrelazaba, y ni siquiera yo mismo podía entender lo que decía, hasta que me interrumpió con sequedad, pero con cortesía, y me dijo: «Espera, calma, muchacho, cálmate. Empieza por el principio, recuerda y cuenta». Intenté relajarme y recordar el principio de mis peripecias, e inconscientemente todas mis experiencias se trasladaron a su memoria, las mías y las de tantos otros. Se mantuvo un rato en silencio, quizás asumiendo tal caudal de vivencias, ya que en aquel momento nuestras mentes estaban unidas, y él estaba recibiendo una luz de vidas pasadas y futuras. Cierto tiempo más tarde pude leer a través de un huésped su historia completa, y creo que fui un factor relevante en la leyenda de su supuesta inmortalidad y de sus amplios conocimientos acerca de hechos remontamente pasados y de otros futuros inaccesibles para la época. Pasamos el día discutiendo acerca de los diferentes aspectos de mis circunstancias, y me recomendó intentar hallar más información acerca de mi estado y cómo había llegado allí. Quería que nos diéramos prisa, sabiendo que solo teníamos ese día para conversar, ya que sería especialmente inusual que pudiera volver a conectar directamente con él mismo u otra persona dotada de sus capacidades en cualquier otro momento. En verdad que era un auténtico humanista, dotado hasta el extremo de emocionalidad y de capacidad analítica. En mi estado yo no disponía de lápiz ni papel
pero mi memoria parecía ilimitada. Podría resucitar cada momento de cada vida en las que había compartido con mis huéspedes. Todo sabiduría. Eso era innegable. Así que me concentré en recordar cada recomendación, cada detalle de nuestra conversación. Él parecía haber leído lo suficiente acerca de los sucesos acontecidos en Salem y me recomendó interesarme en tomar información en cualquiera de las vidas que pudiera visitar en la zona del condado de Sussex, en el estado de Massachusetts, en tiempos posteriores a la caza de brujas. Yo recordaba a mi tía Margaret, así que convinimos en que debería tratarse de Margaret Scott, condenada y ejecutada a finales del 17, según consultó en sus librajos. Cada cierto tiempo él tenía que tomarse otra dosis del brebaje preparado para mantener ese nivel de conciencia, según decía, pero me advirtió que nunca lo había soportado por tanto tiempo, ya que en cierto momento dado era seguro que tanto su cuerpo y su mente al final colapsarían. Yo lo percibía, en que su atención parecía disiparse de vez en cuando, y a altas horas de la noche farfulló una especie de excusa y cayó en coma. Había sido un día largo, pero fructífero. Había aprendido mucho de ese hombre y sus conocimientos y de su personalidad. Antes del cierre de la conexión, le agradecí eternamente sus consejos y caímos en la oscuridad, una oscuridad más solitaria que nunca, mayor que una eternidad eterna, pero agradecida. Volví a despertar en otras vidas, pero nunca recordadas con tal intensidad. Volví a recordar sus consejos, mejor que nunca, cuando recalé en el cuerpo de Susan, la bibliotecaria del Samuel Central Square en Cambridge, Massachusetts, a principios del siglo XX. Solo tenía un día para investigar, pero había explorado y mejorado mis habilidades para influir en la psique de mis huéspedes, y me propuse averiguar todo lo posible acerca de mi tía Margaret y sus prácticas brujeriles, y si fuera posible, en sus actividades y conjuros, si los hubiere.